ha sido bien golpeado por la historia, por la historia interna del conflicto armado interno. El pueblo cachiquel y bueno, todo el altiplano especialmente fue bastante golpeado por el conflicto armado interno y toda esta lucha por el genocidio que hubo ha sido una de las cosas que ha marcado muchísimo esta parte de querer entender el tema de la reconciliación. Por un lado, desde la fe, podríamos decir, desde la fe cristiana, se dice casi que el pensamiento es como déjalo atrás, va. Si desapareció un familiar tuyo, un hijo, un hermano, casi como déjalo atrás, perdónalo, olvídalo, ¿no? Pero desde algunas personas que pueden identificarse un poco más con, con, con la cultura, con lo ancestral, y algunas personas que pueden ser como representantes o voces que suenan acá, hay mucho resentimiento, hay mucho resentimiento. Entonces, podría decir que casi el cristianismo dice como completamente el lado de hay que olvidarlo, dejarlo atrás, no hay que buscar justicia o algo así, ¿no? No es una voz eh, literal, pero en el fondo eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay desde la fe cristiana. Y desde estas personas que pueden ser voces como populares de la cultura o la tradición, hay mucho resentimiento, casi al punto de decir, vamos a poder perdonar y va a poder haber reconciliación hasta que, no haya, hasta que haya venganza, ¿no? Entonces yo hablaba con una chica acá que es como ícono de alguna manera, de la cultura, es socióloga, no es cristiana, pero algo que me sorprendió muchísimo fue que el pensamiento que ella me compartía era como, no puedes estar tranquila con la historia que ha habido acá, ¿no? Hasta que los opresores no sufran lo mismo que le hicieron a nuestros ancestros, no va a poder haber algún tipo de reconciliación, como hasta que... yo sentía que el punto era hasta que no seamos nosotros los opresores, no va a poder haber perdón, ¿no? Y entonces yo creo que ese es algo que puede surgir muy profundamente de un resentimiento y que para nada es algo que traiga como construcción, reconciliación, sino hay mucho dolor todavía, hay mucho dolor por el conflicto armado interno. Pero entiendo que el tema de la reconciliación no parte solo de estos momentos históricos, no parte solo de estos momentos históricos, sino el tema de la reconciliación y el perdón es algo que se gesta a partir de las relaciones, de la convivencia, de cómo se vive entre vecinos, entre familia y todo esto, ¿no? Entonces sí, yo creo que si vamos a los abuelos, a los antepasados, también han habido prácticas de perdón, de reconciliación, muy distintas a como ahora las percibimos. Creo que podían ser prácticas que apuntaban un poco más a la restauración de una persona, ¿no? Por ejemplo, se aplicaban mucho los famosos castigos, ¿no? Pero no eran castigos con el fin de destruir a una persona, sino que eran estos como castigos con el fin como de que aprendiera una lección, ¿no? Algo así. Entonces, esta parte creo yo que era una de las maneras de cómo se podía practicar esto de ir aprendiendo, de ir aprendiendo a relacionarse, de ser cada vez menos como, menos dañino, pero también menos rencoroso, ¿no? Entonces, a partir de un castigo, por ejemplo, que la comunidad o los abuelos le podían aplicar a alguien que hizo algo, de estos castigos que podían ser como para construir a la persona, si había otra persona afectada, con esto también la otra persona podía encontrar cierta paz, ¿no? Cierto alivio.